con esta presentación. Paso los micrófonos al psicólogo Johan Alfredo Tello Chávez. Adelante, licenciado. Tiene los micrófonos. No se lo escucha, licenciado, no se lo escucha. ¿No logra escucharse? No se escucha. En su totalidad, licenciado, no se escucha.
Hola, buenas noches. Ahora, por favor, confírmeme si se escucha. Sí, se escucha, Johan, se escucha. Gracias por la espera. Ha sido extraño que en la computadora no se haya podido oír, pero ahora sí nos podemos escuchar bien. Entonces, muchas gracias nuevamente por la espera y gracias por la presentación, estimada Marisol. Mi nombre es Johan Tello. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta también. Soy director de Detection Institute y en esta oportunidad tengo el gusto de brindar este curso junto a mi esposa y colega también, Sonia Cabanillas Aguilar. Sonia es gerente general de Detection Institute. Estamos dictando este curso en detección de mentiras aplicado a la credibilidad del testimonio para ustedes, a nombre de Académica. Entonces, espero que podamos aprovechar estos 3 días de capacitación y poder hacer todas las preguntas necesarias para poder sacarle el máximo provecho al curso. Voy a compartir pantalla con las diapositivas, pero mientras voy haciéndolo voy a explicar un poco cuál es el propósito de este curso. ¿Cuál es la intención más grande de este tema? ¿Por qué elegimos el tema que ustedes vienen a tocar el día de hoy en esta capacitación? Porque hablar de detección de mentiras es hablar de un tema bastante novedoso, pero a veces es un poco difícil de abordar. La mentira en general es una disciplina relativamente nueva que se estudia a nivel internacional ya. ¿Hace cuántos años, se preguntarán ustedes, se estudia la mentira como una variable científica? Hace 55 años que se estudia la mentira como una variable científica. ¿Y qué significa que la mentira se estudie como una variable científica? Significa que hay investigaciones que respaldan la detección de mentiras. Nace esta investigación a través de un psicólogo estadounidense de nombre Paul Ekman. Este psicólogo lo que hace es investigar la mentira a través de uno de los indicadores en la detección de mentiras que se conoce como microexpresión facial. Probablemente algunos de ustedes hayan podido escuchar un poco acerca de esto, de lo que es una microexpresión facial. Una microexpresión facial es uno de los tantos indicadores en detección de mentiras que existen. Y esto es lo que vamos a estudiar nosotros en el curso. La microexpresión facial como uno de los primeros indicadores en la detección de mentiras. Bueno, estoy compartiendo pantalla y quisiera que ustedes por favor aprecien las diapositivas. El curso es un curso internacional. Técnicas de entrevista para la detección de mentiras y evaluación de la credibilidad del testimonio. La metodología que yo manejo es participativa. Siempre voy a pedir la participación de cada uno de ustedes, voluntarios y no voluntarios. Yo quisiera que ustedes me den su apreciación acerca de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Yo quiero que dialoguen, que pregunten, hay bastante material. Todas estas diapositivas también las tiene la gerente general Marisol Angulo para que las pueda compartir con ustedes, aparte de material bibliográfico que son libros, revistas y textos acerca de detección de mentiras. ¿Correcto? Entonces, quien quiera participar, hágalo, por favor, porque estamos aquí para aprender sobre detección de mentiras. Nos vamos a ver hoy, mañana y pasado mañana, ¿de acuerdo? En esta oportunidad empiezo yo y luego va a continuar la exposición Sonia Cabanillas. Técnicas de entrevista para la detección de mentiras y evaluación de la credibilidad del testimonio. Estos somos nosotros. Bienvenidos al curso nuevamente. Entonces, dentro de las técnicas de entrevista que nosotros conocemos, existe una en particular que se llama sistema de evaluación global. Pero antes de pasar a esto, yo quisiera explicarles un poco qué es la mentira, para luego explicar las técnicas en sí. Acá tenemos todo el temario, desde la letra A hasta la letra F. Voy a leerlo para que ustedes me sigan. El temario es el siguiente. Lo que vamos a aprender en este curso son cuáles son los riesgos, tipos, definiciones y precauciones antes de hacer una entrevista sobre detección de mentiras. ¿Cuál es la dimensión fisiológica de la mentira? Es decir, ¿cuáles son los indicadores a nivel fisiológico de la mentira? ¿Qué significa a nivel fisiológico? A nivel corporal. Todos los indicadores que aparecen en el cuerpo que son automáticos, ¿cuáles son y cómo yo los puedo interpretar? ¿Cuáles son los indicadores en la dimensión científica del contenido del relato? Es decir, en la expresión verbal, en las palabras del entrevistado.
Únicamente en las palabras existen indicadores de mentiras y yo los voy a aprender. ¿Cuáles son? Vamos a estudiarlos en este curso. Microexpresiones faciales, emblemas y deslices emblemáticos. Son 1, 2, 3 de los grandes indicadores de detección de mentiras. Las microexpresiones faciales, los emblemas y los deslices emblemáticos, vamos a estudiarlo analizando imágenes, para que nosotros podamos reconocer en dichas imágenes cuál es el movimiento sospechoso que a mí me podría hacer pensar que es un indicador de mentira. También vamos a estudiar la credibilidad del testimonio y el reality monitoring. El reality monitoring viene a ser el monitoreo de la realidad. ¿Qué significa eso? En una pericia yo puedo hacer algo que se conoce como reality monitoring o monitoreo de la realidad, que es una especie de entrevista para analizar el nivel de honestidad de una persona, el nivel de sinceridad de un entrevistado. ¿Cómo analizo eso? Mediante estas técnicas. Finalmente vamos a aprender sobre control de la sinceridad. Vamos a aprender sobre la técnica RIT. Es una técnica internacionalmente conocida para entrevistar en detección de mentiras. Y sobre la técnica llamada entrevista cognitiva mejorada. Entonces tenemos bastante material para que podamos estudiar en esos 3 días. Y que de esta manera nosotros podamos entender bien todo lo que es la ciencia de la detección de mentiras. Empezamos entonces porque como toda ciencia ustedes entenderán que debe tener una definición científica para jactarse de ciencia. Cualquier disciplina que diga o que quiera aspirar a ser científica debe tener una definición operacional, no una definición nada más, no solo un concepto. Conceptos hay muchos, pero si nos quedamos solo con los conceptos, solo tenemos teoría. Cuando hablamos de una definición operacional, estamos hablando de la posibilidad de que las personas nos den un indicador específico de lo que es la mentira. Es decir, nosotros vamos a poder definir la mentira mediante criterios, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos criterios? Pues esos criterios son los siguientes. Todas las mentiras son deliberadas, tienen un propósito que es despistar y tienen un proceso que se llama edición mental. Todas las mentiras tienen esto. Entonces, lo que yo hago es explicar al concepto de mentira mediante estos 3 criterios, el de deliberada, edición mental y despistar. Muy bien. Entonces, la detección de mentiras se podría definir en un concepto bastante interesante. La mentira es toda acción deliberada. Deliberada significa voluntaria, ¿verdad? Que tiene un proceso de edición mental. ¿Qué significa edición mental? Edición mental significa que la persona conoce la verdad, la edita en su mente, pero la transforma en mentira, y al momento de comentarla o de transmitirla a otra persona, esa mentira la muestra como si fuera verdadera, con la intención de despistar. Repito entonces, el concepto de mentira es toda acción deliberada que tiene un proceso de edición mental y que la finalidad de esta es despistar al interlocutor. ¿Qué significa despistar? Cuando alguien miente a otra persona, busca perjudicarlo o busca beneficiarse de alguna manera. ¿Entendido? Entonces, eso es despistar. Perjudicar a alguien o beneficiarme yo de alguna manera. Nosotros tenemos aquí leyes, porque como repito, no podemos aventurarnos a detectar mentiras sin entender cuáles son las leyes que la rigen, ¿de acuerdo? Entonces, toda ciencia necesita leyes para guiar su aplicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el conductismo tiene leyes. La ley del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, del condicionamiento vicario, etc.
El psicoanálisis tiene leyes, la ley del inconsciente, la ley de cómo se analiza la psique de la persona mediante las estructuras del yo, del ello, del superyo. Es decir, las disciplinas que intentan ser ciencia y que logran serlo, deben tener leyes, porque estas leyes deben guiar el comportamiento de las personas que utilizan esta disciplina. Entonces, en la detección de mentiras tenemos varias leyes. Nosotros hemos resumido las mismas en estas 10. Pero yo me voy a enfocar en la ley número 5 y para eso voy a pedir que una persona dentro del grupo de nosotros la pueda leer. Voy a leer el nombre de la persona. Por favor, lea la ley número 5, la señora o señorita Helen Cabello. Ayúdame, por favor, Helen o Ellen Cabello, leyendo la ley número 5. Buenas noches a todos los presentes. Ley número 5. ¿Se puede decir algo falso sin mentir? No te vayas, Helen o Ellen, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Mira, cuando tú lees la siguiente frase, ¿se puede decir algo falso sin mentir? ¿Cómo entiendes esta ley? Se puede decir algo falso, pero que no sea una mentira. ¿Cómo se aplica esto? Quizás desde el punto de vista de que no sea de conocimiento de alguna persona, que repita, por ejemplo, un comentario, el cual no es algo verdadero, pero por repetirlo, bueno, ¿no? Puede que sea a la vez falso y también esté mintiendo. Excelente ejemplo y muchas gracias por tu participación, Helen. Una de las maneras en las que yo puedo identificar conceptos es comparándolos. De acuerdo a lo que tú ya estás leyendo, ¿se puede decir algo falso sin mentir? Ya me puedo dar cuenta yo que falsedad y mentira no son lo mismo, porque la ley dice que se puede decir algo falso sin mentir. Imaginemos esta situación a todos, ¿de acuerdo? Imaginemos que, qué sé yo, que Sonia, mi esposa, padece de un cuadro psiquiátrico. Pongámosle un diagnóstico, con el respeto de todas las personas que lo tienen. Supongamos que tiene un tipo de esquizofrenia paranoide, por ejemplo. Es un tipo de psicosis. En su cuadro de esquizofrenia existen brotes que se llaman brotes psicóticos. ¿Qué significa que existe un brote psicótico? Que la persona que tiene este cuadro pierde el juicio de la realidad y empieza a comportarse de una manera desorientada. No tiene conciencia de realidad, no tiene conciencia de sí mismo tampoco. Imaginemos que Sonia, en ese estado de brote psicótico, ha perdido la conciencia de realidad y aparece frente a las cámaras y dice: yo soy la Virgen María reencarnada en Sonia. Eso, llamemos un comentario de una persona con un brote psicótico, ¿cómo lo puedo entender? ¿Como una falsedad o como una mentira? Y para ello voy a pedir la participación ahora de José Javier Vargas. Por favor, mi estimado José Javier Vargas. Ante este ejemplo, ¿cuál es tu opinión? Si Sonia se aparece en un brote psicótico diciendo: yo soy la Virgen María reencarnada, ¿esto es una declaración falsa o es una mentira? A ver, ayúdame José Javier Vargas. Y si no está José Javier Vargas, ayúdame por favor Miriam Pérez Vargas. Cualquiera de los dos. Denme su opinión. ¿Qué es esto? ¿Falsedad o mentira? Equivoquémonos, porque justamente para esto es este curso. Para entender realmente cómo puedo abordar yo un comportamiento orientado a la mentira. Vamos, José Vargas. Bueno, yo lo tomaría como una falsedad, tal vez. Por favor, explícame por qué eliges que esto sea una falsedad. ¿Por qué para ti, José, esto es falso y no mentira? Ya, a ver, si no está José, puede ser Andrea Vargas. Hay bastantes apellidos Vargas, me doy cuenta. Qué bonito. Andrea Vargas, ¿estás ahí?
yo quiero que alguien me diga, ¿por qué, por favor, creen ustedes que esto podría ser falso o por qué mentira? Lucía Ayarachi, para ti, ¿cuál es tu opinión? Supongamos, ¿no? Sonia dice, yo soy la Virgen María reencarnada. ¿Esto es falso o es una mentira? ¿Qué opinas tú? Perdamos la vergüenza de participar, solo demos la opinión. Y yo la voy a reforzar. La idea es aprender. Licenciado, ¿será que yo puedo responder? Te agradecería mucho, mi estimada Anaís. Es falso, licen. Explícame, por favor, ¿por qué crees que sería Es la falso? falsedad. ¿Por qué crees que Porque sería ya falso? se sabe la verdad a nivel, porque ya se sabe que la Virgen solo existe uno y es Virgen María, ¿no? Eso se sabe a nivel mundial, diría yo. Todos lo sabemos. Ahora, Licenciado, ¿puedo apoyar? sí, Edson, te escucho. Gracias, Anaís. Sí, buenas noches, licenciado. Mi nombre es Edson Iturri. Yo considero que es una mentira, licenciado, en el Por favor, sentido de explícame. que si fuese falsedad, estaría esta persona siendo interrogada para que sea falsedad, ¿cierto? Y la mentira es de que consiste en atribuirse un hecho que no le corresponde, o sea, al decir que es una virgen, ¿no? Ya. Eso sería, licenciado. Mira, muchas gracias por su participación. Vamos al concepto científico de lo que es mentira. Y a partir de eso vamos a aclarar estas dudas. Y muchas gracias a las personas que han respondido. Muy bien. Para que una conducta sea considerada mentira, el primer criterio es que sea una conducta deliberada. ¿Qué significa eso? Que sea una conducta voluntaria. Número 2, que la persona haga un proceso que se llama edición mental. ¿Qué significa la edición mental? Significa que las personas cuando mienten, conocen la verdad, voluntariamente la trastocan en su mente, la alteran, la transforman en mentira, pero cuando te la cuentan como si fuera una verdad. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tercer criterio para que una mentira sea considerada como tal es que tenga el propósito de despistar. Despistar significa perjudicar voluntariamente a alguien, perjudicarlo o beneficiarme yo de alguna manera. ¿Entendido? Entonces, estos son los tres criterios para que una conducta sea considerada mentira. A ver, mi estimada María Fernanda Lino. María Fernanda Lino, tú que estás allí, por favor, en tu opinión, ¿cómo podemos entender la quinta de las leyes? ¿Se puede decir algo falso sin mentir? Y si no está María Fernanda Lino, por favor, las personas que quieran apoyarnos con su respuesta, estamos aquí para escuchar y dialogar. Todos participemos. La intención de este curso es que aprendamos y las participaciones son muy bien vistas de mi parte. Vamos, si no es María Fernanda, Claudia Mamani está por ahí, o si no, César, me parece que es profesor César. Los escucho. ¿Se puede decir algo falso sin mentir? Sonia dice, soy la Virgen María reencarnada, y está en un estado psicótico, es decir, está en un brote de psicosis. ¿Cómo puedo interpretar esto yo? A ver, también tenemos a Pavel Pinto, Miriam Pérez, quizás quiera participar. Te escucho, Miriam. Dicen, si estamos hablando, o sea, me puedo equivocar, ¿no es cierto? Por supuesto. Mire, estamos hablando de una persona que es psicótica, que ya está diagnosticada psicóticamente, ¿no? Que Correcto, tiene sí. el diagnóstico, entonces se puede decir que algo deliberadamente que salió el producto de la enfermedad mental que está diciendo la señora, diciéndose que es la Virgen María. Exacto. Entonces lo que estaría pasando es que si Sonia viene y dice yo soy la Virgen María y está en un estado de psicosis, ustedes saben que una persona cuando está en un estado de psicosis pierde la conciencia.
es el trastorno el que está manifestándose. Las personas no se dan cuenta de lo que hacen. Por ende, lo que dicen no es deliberado, no es voluntario. Es el cuadro psicótico el que habla, se podría decir. Número 2, las personas no pueden hacer edición mental cuando están en un estado de psicosis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pierden la conciencia. Y la conciencia es la que hace uso de la inteligencia, el pensamiento, la memoria, todas las funciones mentales que nosotros tenemos. Si eso sucede, entonces tampoco puede utilizarse el criterio 2, edición mental, que ustedes ven en pantalla. Y número 3, despistar. ¿Qué significa? Si la persona pierde la conciencia de realidad y no se da cuenta de que está en un estado de psicosis, entonces no tiene ningún propósito lo que está haciendo. No se da cuenta de que está mintiendo para perjudicar a alguien o para beneficiarse a sí mismo. Por ende, todo lo que la persona dice cuando, por ejemplo, Sonia dice ser la Virgen María, no aplica para ninguno de los 3 criterios de la definición de mentira. Entonces, no es una mentira. ¿Qué es? Es una falsedad. Es una falsedad. ¿Y qué es una falsedad entonces? A ver, ¿quién me puede explicar? Quizás Andrea Vargas, Diego Wenceslao. Alguien dígame, entonces, ¿qué es una falsedad? Buenas noches, profesor. Le habla Diego Cortés. Hola. Sí, te escucho, mi estimado Diego, por favor. Gracias, procede. buenas noches. Para disculpar, hay una interferencia increíble. Yo vivo en la ciudad del Alto, en Bolivia. Entonces está lloviendo y por eso creo que es intermitente la señal. Sin embargo, espero me escuche. Yo tengo un criterio, ¿no? Es decir, con referencia a la falsedad y la mentira. En mi criterio, creo que toda persona puede decir una falsedad, pero no una mentira. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede expresar algo ideal, una fantasía, pero eso no resulta ser una mentira. La mentira tendría que ser tergiversar la realidad, es decir, decir una cosa por otra. Entonces ahí habría la diferencia entre una falsedad y una mentira. Muchas gracias, Diego. Estás en la línea correcta. Gracias por tu participación. Como bien dice Diego, lo que sucede aquí es que cuando alguien dice soy la Virgen María reencarnada, es una falsedad, no es una mentira. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, una persona en estado de psicosis no tiene control de lo que dice, no lo hace voluntariamente, no cumple con el primer criterio de la mentira, que es una acción deliberada, como ustedes pueden ver en pantalla. Para que algo sea considerado mentira, debe cumplir esos 3 criterios. Si la persona dice, soy la Virgen María, pero está en un estado de psicosis, no cumple con el primer criterio. No es una acción voluntaria o deliberada. Número 2, no puede hacer edición mental porque la persona ha perdido sus funciones mentales. No las puede controlar cuando está en un estado de psicosis. Y número 3, la persona tampoco cumple con el tercer criterio de despistar. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de realidad. Es decir, no sabe de lo que está sucediendo por el estado psicótico en el que se encuentra. No cumple con ninguno de los criterios. Entonces, no es una mentira, es una falsedad. Falsedad y mentira, entonces, no son lo mismo. La ley número 5 indica se puede decir algo falso sin que esto sea una mentira. Ahora, ¿y qué es falsedad? Ya sabemos, si Sonia viene y dice soy la Virgen María reencarnada, es una falsedad, no es una mentira, no cumple con los criterios para ser una mentira. Ya dijimos cuáles son estos 3, no cumple con los criterios para ser una mentira. Entonces es una falsedad. ¿Y qué es una falsedad? Una falsedad. A ver, voy a poner esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes van a ver varios términos, varias palabras, cada una distinta de la otra. No son sinónimos. Lo digo porque muchas personas se confunden.
creen que sospecha, mentira, falsedad, engaño son sinónimos. No son sinónimos. Ya sabemos que la mentira tiene 3 criterios y siempre deben cumplirse esos 3 criterios. Ustedes pueden preguntarse, Johan, profesor, ¿y si cumple con 2 criterios, se puede considerar una mentira? No. Siempre debe cumplir con los 3 criterios para que la conducta sea considerada una mentira. ¿Cuáles son esos criterios? Ser deliberada, tener edición mental y despistar a la otra persona. Si no cumple con los 3, no es mentira, es una falsedad. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan los conceptos primero. Falsedad es todo lo que no se ajusta a la realidad. A ver, está por allí Arando Johnny, quizás, o si no también está por allí Edson Iturri. Alguno de los dos podría ayudarme. Recuerden que las participaciones no se califican como buenas o malas. Lo que yo quiero es dialogar con ustedes, que me den sus opiniones. O Augusto, ¿estás por ahí quizás tú? Si yo, por ejemplo... Acá, buenas noches. Augusto, buenas noches. Mira, te voy a hacer una pregunta para que entendamos el concepto de falsedad. Augusto, ¿ves esta botella que yo tengo aquí en mi mano, cierto? Cierto, sí. Si yo te digo que esta botella es de color rojo, ¿eso es verdadero o falso? Falso. Augusto, entonces, escúchame bien. Todo lo que no se ajuste a la realidad ¿es qué, Augusto? Falso. Falso. Entonces, falsedad es todo lo que no se ajusta a la realidad. Y mentira es la conducta que tiene estos 3 criterios que ustedes tienen en pantallas. Es decir, que sea una conducta deliberada, que tenga edición mental y que tenga la intención de despistar. Augusto, ya que tú estás allí, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es entonces para ti sospecha? Porque sospecha es distinto a mentira. ¿Cómo entendemos la palabra sospecha? Sospecha. Es una situación que puede ser como no puede ser. Entiendo. Que te pone en dudas. Es una situación dubitativa en donde no sabemos si creer o no creer. Correcto. Correcto, Augusto. Vamos a dar el concepto ahora de sospecha, el concepto final de mentira y el concepto final de engaño. Todo esto está dentro de la detección de mentiras. A continuación, quisiera que alguien me ayude leyendo la siguiente diapositiva. ¿Quién es un voluntario para leer los conceptos de los 3 términos que están en pantalla, por favor? Solamente para que lea. Miriam. ¿Lo puedo leer? Por supuesto. Sospecha. Condición de análisis en la que se observa, en el que el observador identifica un indicador sobresaliente, incongruente. Requiere Correcto. comprobación. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo entrevisto a alguien y supongamos lo que me dice la persona en palabras no guarda relación con lo que me comunica a nivel corporal, es decir, es un mensaje incongruente, esta situación hace que yo sospeche. Por ejemplo, imagínense esta situación, ¿ya? Ustedes me están entrevistando a mí y yo me estoy mordiendo los dedos así. ¿Qué puede parecer esa conducta? ¿Qué puede proyectar? ¿Tranquilidad o nerviosismo o ansiedad? Ansiedad. Correcto. Supongamos que Ana me pregunta, Johan, ¿cómo te sientes mientras te estamos entrevistando? Y yo les digo, me siento muy tranquilo, pero en ese momento hago esto. Me empiezo a morder los dedos. Y ya Ana nos dijo que eso es un indicador de ansiedad, muy probablemente. Y yo estoy de acuerdo.
Entonces, si yo te digo que estoy muy tranquilo en palabras, pero mi conducta muestra otra cosa, en este caso ansiedad, eso es incongruente, ¿verdad, Ana? Eso no guarda relación, ¿cierto? Exacto. Ana, no te desconectes, quiero tu opinión. Y si eso no guarda relación, entonces, ¿cómo puede ser calificada esta conducta incongruente? ¿Como sospecha? ¿O ya es una mentira? ¿O es un engaño? Son indicios de sospecha. Correcto. Por el hecho de que yo te diga que estoy tranquilo, pero muestro una conducta incongruente, no significa que ya esté mintiendo. Entonces, estamos dentro de una categoría que se llama sospecha. Por eso ustedes pueden leer aquí en el recuadro. Sospecha. Condición de análisis en la que el observador, yo como analista, observador, identifico un indicador sobresaliente que es incongruente. ¿Qué significa eso? Lo que digo y lo que muestro no guardan relación, son incongruentes. Por tanto, son incongruentes. Por tanto, eso requiere comprobación. ¿Qué significa que esto requiera comprobación? Supongamos, Ana me está entrevistando y yo digo que estoy tranquilo, pero muestro esta conducta de morderme los dedos. Eso es incongruente, entonces está dentro de la categoría de sospecha. Ahí dice que requiere comprobación. ¿Qué harías en ese momento, Ana? Si tú me estás entrevistando, yo te digo que estoy tranquilo, pero muestro esa conducta nerviosa. Dice esto requiere comprobación. ¿Cómo podrías comprobar que realmente estoy tranquilo o que estoy nervioso? A ver, Ana, ¿cómo podríamos comprobarlo? Equivócate, no hay problema. No estamos para dar los comentarios más perfectos. Solamente necesito que den su apreciación. Si efectivamente verbalizando dice otra cosa, claro, me va a volver a decir lo mismo. Pero tal vez podríamos insistirle, no sé. Insistiendo haciendo una repregunta. Una repregunta. Por ejemplo, Ana me pregunta, Johan, ¿cómo te sientes? Y yo le respondo, estoy tranquilo. Y me empiezo a morder los dedos. Estoy tranquilo. Y me mordo los dedos. Esto es incongruente, ¿de acuerdo? Es incongruente. La indicación dice que cuando algo es sospechoso requiere comprobación. Yo puedo hacer entonces una repregunta. Puedo volver a preguntar con la intención de obtener una mejor respuesta. Por ejemplo, le preguntaría a Johan, Johan, tú me dices que estás tranquilo, pero tu conducta no me parece que estés tan tranquilo. ¿Realmente te sientes tranquilo? Porque si no, ten la libertad de decirme la verdad. ¿Qué acabo de hacer yo al decirle esto? Estoy haciendo una repregunta. ¿Con qué intención? Con la intención de obtener una mejor respuesta, porque yo estoy viendo que algo no cuadra en la respuesta. ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, ¿quién me da su apreciación de lo que estamos explicando acerca de mentiras, sospecha y falsedad? Licenciado. Edson, te escucho. Sí, licenciado, con respecto a la sospecha, Sí. ¿cuáles son esos sintomatologías, si vale el término, para poder determinar que una persona está siendo incongruente en sus respuestas? O sea, usted decía que se muerde los dedos. ¿Qué otro tipo de conducta puede tener la persona? Todas las conductas, vamos a dividirlas en dos áreas, ¿ya? En dos. ¿Cuáles son esas dos áreas? Muchas gracias, Edson, por tu pregunta. Excelente también pregunta, porque vale mucho esta aclaración. Vamos a dividir el comportamiento humano en dos dimensiones. Por un lado, está la dimensión que se llama actualmente dimensión fisiológica. Repito, dimensión fisiológica. ¿Qué es la dimensión fisiológica? Son todos los indicadores o sintomatologías que aparecen en el cuerpo.
Fisiológico hace referencia a lo corporal. ¿Entendido? Fisiológico es todo lo corporal. Y por otro lado está la dimensión de análisis científico del contenido en el relato, en las palabras, en la respuesta verbal. Ahora, ¿qué significa eso? Son todos los indicadores de mentiras que yo puedo encontrar en el relato. Olvidémonos de la parte física. Solo en las palabras puedo encontrar indicadores de mentiras. Respondiendo a la pregunta de Edson, me dice, ¿y cuáles son los indicadores para yo sospechar de alguien? Solamente tienes que comparar lo que la persona dice en palabras versus lo que la persona muestra físicamente. Y para eso tú tienes que analizar siempre el comportamiento de una persona. La persona te puede decir muchas cosas en palabras y tú tienes que analizarlo frente a su comportamiento. Carola Mena, ya que te has conectado ahora. Por ejemplo, si tú me preguntas, o yo te pregunto a ti en una entrevista, ¿estás arrepentido de la conducta que has hecho hacia tu pareja? Supongamos, ¿no? Tú me preguntas, Johan Tello, ¿estás arrepentido de haber ejercido violencia física con tu pareja? Es la pregunta, supongamos, que me haces, ¿ya? Imaginemos este caso, ¿ya? Entonces tú me haces la pregunta. Supongamos yo soy una persona que ha agredido físicamente a su pareja, ¿de acuerdo? Y Carola me pregunta, Johan, ¿estás arrepentido de haber golpeado a tu pareja? Y yo te respondo, voy a teatralizar, ¿de acuerdo? Yo te respondo, sí, Carola, estoy arrepentido. Y muestro una sonrisa. Extraño, ¿no? Un comportamiento extraño. Es sospechoso, porque yo digo estar arrepentido, pero ¿qué hace una sonrisa en ese momento? No entiende, no encaja esa sonrisa, me doy a entender. Entonces, Carola, ya que yo estoy mostrándote una respuesta incongruente, dice la diapositiva, esto requiere comprobación. ¿Cómo harías una repregunta en ese momento? Muy buenas noches. Sí, te escucho. Hola, muy buenas noches. Bueno, en este caso ya podría leer un lenguaje corporal en el cual me indica, ¿no?, de que esa persona no me está diciendo algo, pero con su actuación me está diciendo otra cosa. Y replantear la pregunta sería quizás no decirle si está arrepentido o no. ¿Qué piensa sobre la violencia que se ha ejercido? Y a ver qué sale de eso. Por Sería ejemplo, una de mis podría preguntas. ser, muchísimas gracias, Carola. Por ejemplo, podría ser que me preguntes, ya no, como tú misma dices, no volver a preguntar lo mismo, sino, a ver, Johan, ¿y cuál es tu opinión acerca de la violencia hacia las mujeres? Empezando por ahí, ¿no? Entonces, al hacer esta repregunta, yo estoy confirmando mis sospechas o anulando mis sospechas. Entonces, toda conducta incongruente entre lo que la persona dice en palabras y muestra a nivel de comunicación no verbal, cuando esto es incongruente, es sospechoso. Entonces yo con eso quería responder la pregunta de Edson para analizar o para saber analizar las sospechas, los comportamientos incongruentes. Bien, vamos bien. Entonces ahora nos queda analizar otro concepto muy importante que se llama el engaño. Muchas personas creerían que mentira y engaño son iguales, son sinónimos. No lo son. Por favor, alguien lea el concepto de mentira y el concepto de engaño. Solo léalo, por favor, un voluntario. ¿Quién se anima? Buenas noches, yo lo voy a leer. Mentira, acto deliberada que tiene la intención de despistar al destinatario y para elaborarla hay previamente un proceso de edición mental. Engaño. Condición de efectividad de la mentira realizada.
Excelente. Gracias, David, por tu concepto, por haber leído. Ahora, David, para concluir, ¿entendiste que en el concepto de mentira están los 3 criterios de la mentira? ¿Recuerdas cuáles son? Lo tienes ahí en la definición. Exactamente, tiene que ser deliberada, tiene que tener una edición mental. Bueno, y el objetivo de todo eso es despistar. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora, al haber leído el concepto de engaño, ¿cómo entiendes tú qué es el engaño? Que se ha concretado la mentira, que se cumplen Cuando la mentira estos 3 ha tenido criterios. éxito, sí. Exactamente. Cuando la mentira tuvo éxito, ya se convierte en un engaño. Excelente. Muchísimas gracias, David, por tu participación. Para complementar la idea de David, si la mentira tuvo éxito, esta se transforma ahora en engaño. Por eso que las personas, cuando han creído una mentira, se les dice, tú has sido engañada. No le dices, tú has sido mentida. Ni siquiera existe esa palabra. Tú has sido engañada. ¿Por qué? Porque la mentira ya tuvo éxito. Entonces, el engaño es el efecto exitoso de la mentira. Si la mentira se creyó, se transforma en engaño. Entonces, muchas personas que creían que falsedad, sospecha, mentira y engaño eran sinónimos, entonces ahora acabamos de aclarar el panorama. No son sinónimos, cada una tiene un concepto diferente. Resumen, ¿qué es falsedad? Pusimos el ejemplo de la botella. Si yo digo que esta botella es roja, de color rojo, es falso. Conclusión, ¿qué es falsedad? Todo lo que yo digo y no se ajusta a la realidad es falso. Por ejemplo, yo te digo, mira, este celular es de color azul o es de color amarillo. Entonces yo estoy diciendo algo falso porque es de color negro. Por ende, todo lo que no se ajuste a la verdad, a la realidad, perdón, todo lo que no se ajuste a la realidad es falso. ¿Qué es ahora sospecha? Sospecha es toda situación en la que yo encuentro una incongruencia entre lo que la persona entrevistada dice en palabras y muestra a nivel fisiológico. Muy bien, entendido hasta ahí, ¿cierto? ¿Y qué es la mentira? La mentira, ya lo dijimos varias veces y lo vamos a repetir hasta el final. La mentira tiene 3 criterios. Están en el concepto. Acción deliberada o voluntaria. Tiene un proceso llamado edición mental y tiene una finalidad, despistar a la persona que le estoy diciendo la mentira, al destinatario, al interlocutor. Y finalmente, ¿qué es el engaño? La situación en la cual la mentira tuvo éxito. Si la mentira fue creída, se transforma en engaño. Por eso se le dice, tú has sido engañado o engañada. No se le dice, tú has sido mentido o mentida. ¿Por qué? Porque la mentira tuvo éxito y ya se transformó en engaño. Muy bien. Entonces, continuamos con las diapositivas. Nos estamos entendiendo a la perfección. Antes de pasar esta diapositiva, quiero proyectar un video. Para eso voy a dejar de compartir pantalla un momento para poder abrir el video y que lo podamos visualizar todos. Un momento, por favor. Vamos a compartir, vamos a abrir el video y así vamos a poder, quiero analizar un video porque me gusta que analicemos imágenes y videos también. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganmelo saber. Un momento, vamos a analizar un video. Cualquier consulta que tengan, por favor, díganmela. Hasta acá, ¿se está entendiendo? ¿Quién tiene alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que quiera participar y me haga alguna acotación? ¿Todo se entiende? Estamos analizando bien los conceptos. Mientras voy buscando el video, voy a volver a proyectar las diapositivas, ¿de acuerdo? Bien.
aquí tenemos entonces un nuevo tema. Ya entendido los conceptos más importantes y sabiendo que no son sinónimos, vamos a pasar ahora a los tipos de mentiras. Acá hay una clasificación que nosotros mismos hemos publicado. Recuerden que nosotros somos especialistas en detección de mentiras. Nos dedicamos hace más de 10 años a la práctica y a la consultoría en detección de mentiras. Así como ahora nosotros estamos dando una capacitación para ustedes, también nosotros hacemos pericia en base a detección de mentiras y credibilidad del testimonio. Y además de eso hacemos investigación sobre detección de mentiras y no solo eso, hacemos publicaciones a nivel de post, a nivel de entrevista periodística o a nivel de entrevista científica. Porque nosotros estamos abocados a la detección de mentiras ya hace una década. Entonces, en base a nuestra experiencia hemos hecho una clasificación. Quisiera que alguien me ayude leyendo esa clasificación. Podría ser quizás Norma Judith, ¿puedes por favor leer la diapositiva, leer la clasificación de la mentira? Y si no está Norma, quizás David podría ayudarme leyendo la clasificación que tenemos en pantalla para entender cuáles son los tipos de mentira. Claro que sí. Clasificación de Cabanillas y Tellos. 1, ocultamiento. 2, falseamiento. 3, encubrimiento. Todo esto está dentro de una categoría que son las cotidianas. Luego viene simulación, disimulación, que está dentro de otra categoría que son las estratégicas. Mitomanía y mixtificación, que está dentro de la categoría clínicas. Perfecto, mi estimado David, no te vayas sin por favor decirme qué entiendes por categoría cotidiana, estratégica y clínica. Equivoquémonos, vamos a equivocarnos con confianza y luego vamos a mejorar las opiniones con el pasar de la capacitación. Bueno, a mi entender, las cotidianas son las que, bueno, nosotros quizás utilizamos en nuestro diario vivir, en nuestros contextos con nuestros amigos. Las estratégicas, bueno, no logro todavía asimilar un poco estas definiciones, pero ya las clínicas tienen que ver con algún trastorno, digamos. Correcto. Muchas gracias, David, nuevamente. Ahora yo procedo a explicar el por qué los nombres de estas categorías. Existen entonces 7 tipos de mentiras. La mentira no solo es una, por si acaso. Hay 7 tipos, 7 maneras distintas de mentir, que van desde el ocultamiento hasta la mixtificación. Quizás nadie ha escuchado esta palabra nunca antes. Es nueva, suena raro, pero es un tipo de mentira. Ojo a esto, escuchemos con atención. Del 1 al 7 va empeorando. ¿Qué quiere decir eso? La mentira por ocultamiento es la mentira más leve, si se puede decir de alguna manera. La mentira por ocultamiento es la mentira, es el tipo de mentira más suave, más leve. Y la mentira por mixtificación es el tipo de mentira más elaborada, más difícil de descubrir. Es la mentira más difícil de desarmar, si podría decir de alguna manera. Cuando una persona llega a esta etapa es muy difícil poder ayudarla o poder descubrir la verdad. Vamos a explicar una por una, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ocultamiento, falseamiento, encubrimiento? Por ejemplo, empezamos por la primera, ocultamiento. Ocultamiento es un tipo de mentira en el que la persona se reserva la información, se guarda la información. Por ejemplo, vamos a poner un escenario. Estamos en un salón de clases, imaginemos en un salón físico, no virtual, en un salón físico. Y en ese salón de clases salen al receso las personas. En ese receso se queda una persona al final y se da cuenta cómo un compañero coge el celular de la bolsa de otro compañero. Lo saca, lo guarda y se lo lleva. No lo ha visto, pero él sí lo ha visto a él. ¿De acuerdo?
A la hora que acaba el receso, todos regresan al salón, el compañero busca su celular y no lo encuentra. Enojado, llama a la policía para que ayude a buscar quién se llevó su celular. La policía interroga a todos y al momento que entrevista a la persona que sí vio quién cogió el celular, le pregunta, ¿tú sabes quién cogió el celular? Recordemos que él sí sabe, porque él vio quién lo cogió. Entonces la persona simplemente oculta la información diciendo que no va a decir nada porque no quiere problemas, ¿de acuerdo? Se niega a colaborar, simplemente se niega a colaborar. Ustedes dirán, Johan, eso no es mentira, porque no está haciendo nada. Sí es mentira. 1, vamos a los criterios. ¿Cuál es el primer criterio? Una acción deliberada. ¿Guarda la información deliberadamente? Sí. Se está callando voluntariamente. 2, cuando dice, no quiero colaborar, ¿está editando la información? Sí, porque sí tiene la verdad, pero dice que no quiere colaborar. Y número 3, ¿está despistando al policía que está investigando el robo? También, porque con la información podrían resolver quién robó el celular. Pero al no dar esa información, el policía va a seguir investigando y se va a perjudicar. Porque esto se podría resolver con su información, pero al no tenerla, se perjudica la policía que está investigando. Entonces sí cumple con los 3 criterios para hacer una mentira. El solo hecho de ocultar la información es una acción pasiva, pero ya es mentira porque ya cumple con los 3 criterios. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué me dices, Constantino Chávez? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué opinas acerca del tipo de mentira por ocultamiento? En unos minutos vamos a darnos un receso de 5 minutos para ir a poder tomar agua y volver a conectarnos. Pero primero, Constantino, ¿qué opinas de la mentira por ocultamiento? Está en lo correcto, profe. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Constantino. Se ha entendido bien la mentira por ocultamiento. Quizás muchas personas creían, no, si yo no digo nada, si yo me callo, no abro la boca, no estoy mintiendo. Sí estás mintiendo. Ojo, puedes incluso ser acusado de cómplice porque puede que estés encubriendo a otra persona. Y te das cuenta que el número 3 es la mentira por encubrimiento. Ahora, no decir nada, no colaborar, no hablar, callar, ya nos dimos cuenta que sí es un tipo de mentira. Es pasiva, sí, es pasiva porque basta que yo no haga nada y me calle y ya puedo estar mintiendo, cumplo con los 3 criterios. Vamos al mismo ejemplo. Yo he visto a alguien que sacó un celular, ¿de acuerdo? Todos regresan del receso al salón de clases. Vamos a la mentira por falseamiento. Y ahora voy a explicar con el mismo ejemplo, ¿ya? Falseamiento significa que la persona te dice algo falso como si fuera verdadero. Por ejemplo, viene el policía y te interroga a ti ahora, después de interrogar a todos. Tú sí sabes quién ha robado ese celular, recuérdalo, tú sí lo sabes. Pero le dices, creo que fue el señor de limpieza. Es decir, estás diciendo algo falso como si fuera verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Es una mentira también. ¿Por qué? Lo dices voluntariamente. 2, tú conoces la verdad, pero estás mostrando una mentira como si fuera la verdad. Estás acusando al señor de limpieza. Estás haciendo edición mental. Y 3, lo haces para despistar a la policía para que no encuentre al verdadero ladrón. Cumples con los 3 criterios. Pero este tipo de mentira ya te das cuenta que no es tan pasiva, ¿de acuerdo? No es tan pasiva, porque la mentira por ocultamiento es más pasiva. En este caso yo ya tengo que actuar, tengo que hablar. Ya no es una mentira pasiva, es una mentira más activa. Me arriesgo más. ¿Se entendió hasta ahí, mi estimada Yulitza Palenque? ¿Se entendió el concepto de ocultamiento y de falseamiento? Y si no está Yulisa, quizás esté Andrea Vargas o Carola Mena o Ana Carola Zárate. Díganme, por favor,
¿Se está entendiendo el concepto de ocultamiento y de falseamiento? Sí, Liz, se está entendiendo bastante bien. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación. Quiero pedirle permiso a Marisol Angulo, por favor, para tener un receso de 5 minutos, quizás para ir a tomar un vaso con agua, quizás para ir al servicio, quizás para lavarnos el rostro, estirar un poco el cuerpo, y en 5 minutos, sin desconectarnos, volvemos a la clase. ¿Me da permiso, mi estimada Marisol? Confírmenme, por favor, para yo poder dar un pequeño receso, ¿ya? Mientras Marisol se va conectando, continuamos con el siguiente tipo de mentira, que es el encubrimiento. ¿De acuerdo? El encubrimiento. ¿Quién entiende el término, en su opinión, encubrimiento? Un voluntario, por favor, para que me explique. En este caso vamos, por ejemplo, Constantino. ¿Qué entiendes por encubrimiento? Encubrimiento es algo que sabe, pero no quiere decir. ¿Como el ocultamiento? Puede ser por temor o sí, algo que sabe, pero no quiere decir. Le obstruye algo, digamos que por temor a, no sé, por cuidar su integridad o algo así. Mira, excelente. Vas por ahí. En el encubrimiento, yo miento para proteger a otro. Y lo protejo por dos razones. Una de las dos. Por miedo o por una emoción positiva de cariño, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el mismo escenario. Estoy viendo que alguien ha robado el celular de su compañero de su bolso en el momento del receso, ¿ya? Supongamos, yo lo he visto, pero la persona que ha robado es, supongamos, un delincuente. Yo sé que es un delincuente que tiene muy mala reputación y es una persona de temer, porque podría hacer daño a quien lo acuse. ¿Entendido? Entonces, yo no voy a querer decir quién fue porque tengo miedo de que después me haga daño a mí, ¿verdad? Por ende, cuando la policía venga y me pregunte, ¿tú sabes quién cogió ese celular? Recuerden que yo sí lo sé, pero como la persona es una persona de temer, peligrosa, yo la voy a encubrir. La voy a encubrir diciendo, por ejemplo, nadie lo robó, el dueño se llevó el celular y lo perdió afuera. ¿Por qué hago eso? Porque tengo temor. Lo estoy encubriendo porque tengo temor de que me haga daño. ¿Entendido? Ahora, el mismo ejemplo. Yo estoy en el receso, soy el último en salir y veo que alguien coge el celular de su compañero. Imaginemos que veo que, supongamos, la última en salir es una chica y ve que su novio, ojo, ve que su novio es el que coge el celular del bolso de un amigo. Su novio, es decir, tienen una relación. Cuando la policía la interroga, ella dice, no, él no lo cogió, yo no sé quién fue. A las finales incluso se echa la culpa, fui yo quien lo cogió el celular. Y ya lo perdí. ¿Qué está haciendo ahí? Lo está encubriendo. Lo está, entre comillas, protegiendo. ¿Y por qué lo protege? No por miedo, sino por una emoción de amor o de cariño. Entonces, en el encubrimiento, yo miento para proteger a otro. ¿Lo protejo por temor o lo protejo por cariño o amor? ¿Se entendió hasta ahí lo que es el encubrimiento? A ver, ¿quién me da su opinión, por favor, si se entendió lo que es el encubrimiento? Muy bien, alguien que me dé su opinión. Silvia, por favor, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que estamos explicando? Sí, se está entendiendo, licenciado, a la perfección los conceptos que nos está dando. Estamos en una etapa en donde tenemos que aclarar conceptos. Aclarar conceptos, ¿de acuerdo? Porque muchas personas
yo estoy suponiendo, no tenían quizás la idea de que la mentira tenía toda una ciencia detrás. Muchas personas podrían haber creído que la detección de mentiras ni siquiera era una ciencia que existía. Hay muchas personas que creen que no se puede detectar mentiras, que creen que es algo relacionado con intuición, que es algo relacionado con el azar, que pueden ser solamente trucos psicológicos la detección de mentiras. No es así. Hay toda una ciencia y estamos en la etapa de aclarar todos los conceptos de esta ciencia. Muy bien. Profesor, Te escucho, Diego. ¿se podría tal vez tener un criterio con referencia a esta mentira del encubrimiento en el sentido de tener que expresar una manifestación, pero para proteger a alguien, para evitar de que ese alguien sea descubierto por X o Z motivo? Es decir, el manifestar un aspecto totalmente diferente a la realidad, buscando esa protección de la persona quien ha obrado de una u otra manera. Por supuesto. Muchas gracias, Diego. Como estamos repitiendo Diego y yo, nosotros cuando encubrimos a alguien lo hacemos por temor o por una emoción positiva de afecto, cariño, amor. Pero finalmente estamos mintiendo, ¿de acuerdo? Para que la otra persona no se perjudique. Así de simple. Mentimos para que el otro no se perjudique. Puede ser porque le tengo miedo o puede ser por amor. Por ejemplo, Profe, te escucho, Constantino. yo creo que sería un claro ejemplo aquí por encubrir, sería, digamos, un padre, es difícil que vaya a entregar a la policía o algo que haya cometido algún delito, o la madre, ¿no? Entonces, yo creo que sería un claro ejemplo también de esa parte, ¿no? Por supuesto, es muy poco probable que un padre acuse o indique que su hijo ha sido el autor del robo del celular. Entonces, es probable incluso que el padre se eche la culpa a sí mismo y le diga a la policía, sí, fui yo, y lo hace por amor. Entonces, que eso esté bien o esté mal es otro debate, pero en este caso está utilizando una mentira por encubrimiento. Lo mismo que un delincuente, por ejemplo, ¿no? Hay dos delincuentes en el salón de clases, uno más peligroso que otro. Uno de repente es un carterista y el otro es un sicario. El carterista observa que el sicario cogió el celular, ¿ya? Y cuando la policía los interroga a los dos, cuando llega a interrogar al carterista, le pregunta, ¿tú sabes quién ha cogido el celular? Él va a decir, incluso fui yo. Porque si le echa la culpa al verdadero autor del robo, que es el sicario, que es un delincuente más peligroso, posiblemente el sicario sea capaz de matarlo. Para que eso no suceda, lo va a encubrir por miedo a que le haga daño. ¿Me dejo entender? Entonces el encubrimiento siempre se va a dar para proteger a otro por miedo o por cariño, por una emoción positiva. Cariño, amor, afecto. ¿De acuerdo? Buenas Estimado noches. licenciado. Ahí fue, ¿quién fue? ¿Arando o quién me habló? Sí, los escucho. Arando. Te Buenas noches, escucho. licenciado. Tal vez también podría ser un tema, no siempre por miedo o por querer, por tener un sentimiento, sino también por tener un beneficio propio. Es decir, que podamos hablar igual que haya dos delincuentes y uno ve que el otro esté delinquiendo algún dispositivo y diciendo, ah, bueno, ya, yo también ya le he visto, lo voy a encubrir, pero también voy a cobrar mi parte. Así. Entonces creo que también podría ser por beneficio propio. Excelente acotación y yo justamente iba al tercer tipo de motivo porque alguien encubre. Gracias, Arando. Hay un tercer motivo. Licenciado. Y dime, Edson, antes de yo avanzar. Te escucho. Sí, muchas gracias, licenciado. Antes de avanzar, como usted dice. Bueno, con el debido respeto de su persona y de los demás colegas y compañeros que están en el presente curso. Licenciado, pasa lo siguiente, es una inquietud la que tengo en el presente curso. Si bien estamos hablando con respecto a la mentira, testimonio de credibilidad, mire, tengo entendido que usted es del Perú.
¿no es cierto? Sí, claro que sí. Bien, licenciado, acá la mayoría somos de Bolivia, creo que somos la mayoría también abogados. Y bueno, se ha visto de un tiempo esta parte específicamente en delitos de abuso sexual, estimado licenciado, donde para los abogados se ha puesto en auge, digámoslo así, el testimonio de credibilidad. Sí, ¿Cómo claro. demostramos que esta persona, porque por la ley 548, suficiente es el testimonio de la menor para que se inicie un proceso ya sea de violación o de abuso sexual? Y las pruebas que se vaya a aportar para desvirtuar este tipo penal es justamente uno personalmente pienso, ¿no? Uno de los principales es el testimonio de credibilidad. Correcto. Entonces, no sé, licenciado, si usted podría abocarse, digamos, la enseñanza a eso, porque lo que usted nos está enseñando, el ocultamiento, el falsamiento y demás, con esos ejemplos que está aplicando, son de robo, pero personalmente yo considero que no está mal, está excelente, pero quisiera, licenciado, que por favor se vaya inclinando un poquito más personalmente a los delitos de violencia sexual, estimado licenciado, por favor, si no es mucho pedir, si no, siga usted, licenciado, por favor, mil disculpas. Edson, no tengas temor de pedirlo. Tranquilo, hombre, está excelente que me lo pidas, pero me lo pides con tanto cuidado que parece que tienes miedo de pedírmelo. No tengas temor. Estamos hablando entre profesionales y por supuesto que lo puedo hacer. Lo digo por los otros colegas, tal vez se molesta el No, licenciado. hombre, tranquilo. Gracias, Estamos a licenciado. nivel... Me lo pides con tanto respeto que ya me da miedo. No, tranquilo, estamos a Muchas nivel gracias. profesional. Gracias, Y licenciado. bueno, es cierto, uno de los casos más complejos de analizar, pero también por eso necesitamos entender esos conceptos. Voy a terminar con el encubrimiento y luego voy a tomar en cuenta mucho lo que me ha dicho Edson. Para casos de credibilidad del testimonio en temas de abuso sexual, mejor dicho, en temas de presunto abuso sexual, nosotros generalmente nos damos cuenta que el sistema penal toma en consideración por encima de todo el testimonio. Más aún porque hay una oportunidad nada más para entrevistar a la víctima. ¿Por qué sucede esto? Porque queremos evitar la revictimización. ¿De acuerdo hasta ahí? Nosotros generalmente tenemos una oportunidad de entrevista. No se puede hacer muchas entrevistas a una presunta víctima para no provocar una situación de revictimización. Entonces, la credibilidad del testimonio tiene dos características. Dos, validez y confiabilidad. Todo testimonio debe pasar por ese filtro, por el filtro de la validez y por el filtro de la confiabilidad. Para eso, yo me voy a abocar aquí, a los conceptos que ustedes tienen aquí. No puedo yo valorar la credibilidad del testimonio sin saber qué es la credibilidad del testimonio. ¿Qué viene a ser la credibilidad del testimonio? Y en ese aspecto yo sí soy experto. Y lo digo ni con soberbia ni con humildad, simplemente con verdad. No soy soberbio al decir que soy experto y no quiero pecar de humilde al no decirlo. Entonces, cuando hablamos de credibilidad del testimonio, estamos hablando de una variable que es el producto de una entrevista. Pero antes de eso, entendamos qué es la veracidad. Ya sabemos lo que es sospecha, falsedad, mentira y engaño, ¿correcto? ¿Qué es verdad? Ahí dice, ustedes pueden ver en el cajón, en el cuadro del costado, que la verdad es gradual. En credibilidad del testimonio, la primera premisa es, la verdad es gradual, no es absoluta. No tenemos la absoluta verdad del entrevistado en una sola entrevista. No la podemos tener. Es gradual. Puede ser que yo pueda entrevistar a una presunta víctima de violencia sexual el lunes y obtenga una gran cantidad de verdad. Y puede ser que si yo la pudiese volver a entrevistar, después de una semana, pueda complementar con más información verdadera. Entonces, su testimonio va mejorando y mejorando a medida que yo voy entrevistando. Pero eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere que yo revictimice a la posible víctima. Por eso tengo una entrevista, una.
en el caso ideal, una entrevista de cámara Gesell, que se llama entrevista única. Entonces, la verdad es gradual. Cuando la entrevistada, presunta víctima o entrevistado de violencia, de presunta violencia sexual, me brinda su testimonio, él tiene en su relato la capacidad de darme un testimonio que se proyecte, que se vea veraz, que se vea honesto, sincero. ¿Y cómo se proyecta eso? Si el entrevistado es congruente entre lo que me dice en palabras y lo que me muestra en la comunicación no verbal. Si lo que me dice es congruente entre las palabras y lo que me muestra a nivel gestual, yo le puedo creer. Yo puedo confiar en su credibilidad. Pero ¿de quién depende eso? Del entrevistado. Es el entrevistado el que debe darme un relato que aparente ser veraz. Ahora, yo como analista, después de escuchar su relato, tengo una opinión, ¿verdad? Yo puedo juzgar ese relato como experto y decir, esa persona me está dando un relato incongruente, su credibilidad es baja, o esa persona me está dando un relato congruente, su credibilidad entonces es alta. Y cuando yo redacto el informe digo, el testimonio de la persona es congruente entre lo que dice en palabras y muestra a nivel de comunicación no verbal. Por tanto, el relato es creíble. O también el otro caso. El testimonio de la persona entre lo que dice en palabras no guarda relación con lo que muestra a nivel fisiológico. Dice estar triste, pero muestra sonrisas. Dice estar ofendido, pero muestra una leve alegría. Cuando yo digo eso, entonces el relato es poco creíble. De esa manera redacto mi informe. Pero antes de redactar el informe debo entender que la credibilidad del testimonio la otorga ¿quién? El analista, el experto. El analista es quien indica si el relato es creíble o es poco creíble o el relato es increíble, totalmente falso, en base a su análisis. Mientras que la veracidad es una cualidad del entrevistado. Si el entrevistado me brinda un relato congruente, coherente, me está brindando un relato cada vez más veraz, pero depende de él o de ella. Y yo recibo ese relato y le creo, entonces la credibilidad es alta. Y si yo recibo ese relato y no le creo, porque me parece incongruente, entonces la credibilidad es baja. De esa manera funciona la credibilidad del testimonio. Quiero que por favor sea Edson, Constantino, Arando, Margarita Valdivia, Marisol, quien me diga si se entiende la forma de analizar la credibilidad del testimonio. Por ende, la credibilidad del testimonio no se analiza con test psicológicos. Y lo digo de repente sin ofender, por favor, a nadie que los utilice. La credibilidad del testimonio no se analiza mediante test psicológicos. Por ejemplo, viene un psicólogo a hacer una pericia y dice, voy a analizar la credibilidad del testimonio utilizando el test de la figura humana de Karen McCover. Dibuje usted una persona. O voy a utilizar el test de la persona bajo la lluvia. Dibuje, por favor, una persona bajo la lluvia. Dígale el nombre, póngale un nombre, póngale una edad. O voy a utilizar el test de la familia, el test del árbol. No se analiza la credibilidad del testimonio utilizando test psicométricos. ¿Cómo se analiza? Entrevistando. ¿Y quién es el experto en entrevista de este tipo? El psicólogo. Ustedes dirán, doctor, ¿el psiquiatra? También. Doctor, el abogado apoyado del psicólogo. Principalmente el psicólogo. Pero muy bien lo podría hacer un abogado si tiene este conocimiento. No es propiedad de la psicología la credibilidad del testimonio. En casos de abuso sexual, debo yo ver algo que se llama daño psicológico. Siempre. En todos los casos de presunto abuso sexual.
debo analizar a la par de la credibilidad del testimonio el daño psicológico. ¿Qué significa eso? Se supone que si existe daño a nivel de violencia sexual, que es un daño tanto físico como psicológico, es un daño global, la persona debe proyectar indicadores de trauma, asco, desprecio, ira. ¿Hacia quién? Hacia el presunto agresor. Y ahora, ¿cómo sé yo que la persona realmente siente asco, desprecio, trauma, rechazo hacia el presunto agresor? ¿Por lo que me dice en palabras? No, porque podría decirme infinidad de cosas en palabras, sino por lo que me dice su cuerpo, su comunicación no verbal. Y a eso quería llegar yo. Gracias, Edson, por adelantarte. A eso quería llegar yo. Analizar la fisiología de las personas. Analizar la fisiología de las personas. Uno de esos indicadores se llama microexpresión facial. Y ahora lo quiero proyectar en imágenes. Estoy yendo a las diapositivas correctas para que se pueda explicar mejor esto. Quiero proyectar esto en imágenes. ¿Por qué? Porque acá van a poder entender mejor qué debo ver yo en un caso de este tipo. Necesito su participación ahora. Edson, Profesor. ¿qué estás viendo? ¿O quién está hablándome ahora en este Profesor, momento? Diego le habla. Diego Diego, ¿qué Cortés le estás habla. viendo en pantalla? Antes de pasar a la pregunta que usted hace con referencia a las expresiones que están manifestándose, uno puede ver eso, ¿no? Sin embargo, profesor, volviendo al tema anterior que tocaba, primero quisiera conocer, de acuerdo a su criterio, ¿cuántas sesiones es prudente a efectos de determinar la credibilidad de testimonio? La primera. Y la segunda, con referencia al mismo tema, es lo siguiente, ¿no? Muchas veces nos hemos tropezado de que en las conclusiones de una credibilidad de testimonio, se tienen esas conclusiones de que sí, es creíble la versión de la víctima, pero sin embargo, posteriormente o en el mismo informe pericial, dice que no hay daño psicológico. O sea, yo entiendo de acuerdo a la explicación suya de que ese informe sería contradictorio. No sé si estoy en lo correcto. Totalmente. Ponme frente a mí al perito que haya puesto eso para yo explicarle cómo ha procedido mal. Es imposible, humanamente. Ustedes salgan del rol de abogados, psicólogos, psiquiatras un momento, por favor. Olvídense que son abogados, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Me olvido yo que soy psicoterapeuta, analista en detección de mentira, formado en Estados Unidos, en México. Olvídense de eso. Díganme ustedes, ¿humanamente es posible que haya una víctima en el mundo de violencia sexual que no tenga daño psicológico, humanamente hablando? A ver, Diego, Edson, Ana, Marisol, Constantino, Arando, ¿quién osa, se atreve a decir acá o en audiencia, en juicio oral, que un ser humano que ha sido violentado sexualmente no sufra daño psicológico? O lo que se conoce como daño psíquico, evaluación de daño psíquico. ¿Ustedes creen que existe un ser humano que sea tan capaz de no tener ese tipo de respuesta? ¿Qué opinan? ¿Quién me dice? ¿Quién me da su opinión? Díganme, ¿existe realmente un ser humano que no pueda sufrir daño psíquico una vez que ha sido violentado sexualmente? Diego, tú que acabas de participar. Por lógica, no. O sea, No. quien haya sufrido una agresión psicológica, obviamente va a tener el trauma y no va a ser un trauma fácil de olvidar, sino eso queda como secuela tal vez para toda la vida, ¿no? Por supuesto. Por eso yo digo de una forma paradójica, y gracias, Diego, es imposible que una persona que realmente ha sido víctima de abuso sexual no sufra daño psíquico. Ahora, si tú encuentras un informe con el debido respeto, y esto a mí me enerva, ¿por qué? Porque yo trabajo con eso y veo informes y yo tengo que hacer un contrainforme, ¿no? Donde se supone, el relato, supongamos, ¿no? Es contradictorio porque dice, no hay daño psíquico, pero sí hay abuso sexual. ¿Cómo es posible eso?
Lo que estás haciendo es que no sabes evaluar el daño psíquico. El daño psíquico en Latinoamérica, a excepción de Colombia, donde están bastante adelantados en evaluación de credibilidad del testimonio, se sigue evaluando mediante test psicológicos de corte psicométrico o proyectivo. Los que les digo, dibuje por favor una persona bajo la lluvia. Esto es desfasado, esto no se debe aplicar, esto es un pecado científico. Se sabe que los test psicométricos pueden darnos una idea, pero los test proyectivos jamás. Y ustedes seguro se encuentran con eso a diestra y siniestra. Dibujar una persona bajo la lluvia, dibujar una persona, una familia, no es válido y confiable. No tiene validez y confiabilidad. Si a mí viene un perito y me dice, yo evalué credibilidad del testimonio o daño psíquico con una prueba de estas, disculpando la expresión, yo, científicamente hablando, lo destrozo. No tiene argumento. No tiene capacidad analítica ese perito. Ustedes, entonces, apenas vean en el informe, no tiene daño psíquico, pero sí posiblemente tiene abuso sexual. ¿Cómo es eso? Eso es un error del analista. Y si ustedes lo han cometido, no lo sigan cometiendo, porque el daño psíquico es correlacional del abuso sexual. Por ende, ¿cómo se evalúa la credibilidad del testimonio? Licenciado. Sí, Edson, te escucho. Sí, licenciado, una consultita. ¿Qué perfil debería tener el perito o el psicólogo que se haría cargo de esta valoración del daño psicológico? ¿Tendría un perfil específico? Por supuesto que lo hay. Pero antes de responder tu pregunta, voy a terminar con la segunda pregunta de Diego, que me dijo, ¿cuántas sesiones idealmente deberíamos tener? A nivel de Latinoamérica, lo digo porque nosotros trabajamos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Perú, también trabajamos en México y en Estados Unidos. Es decir, conozco cierta parte, no voy a decir que conozco todo, pero conozco bastante. A nivel de Latinoamérica se utiliza algo que se llama entrevista única, con la intención de no volver a entrevistar a la presunta víctima para que no sufra, narrando una presunta agresión, más de la cuenta. Se utiliza cámara Gesell, se graba y las personas que son testigos de la entrevista están detrás del vidrio, posiblemente con la posibilidad de hacer una pregunta más. Pero, en mi opinión, idealmente se deberían utilizar 2 entrevistas. Doctor, ¿por qué? ¿Cuál es su criterio para preferir 2 entrevistas a una? Vean esto. En España se utiliza un sistema que se llama Sistema de Evaluación Global. ¿De acuerdo? Lo voy a buscar porque tenemos bastantes diapositivas ya, pero ahora mismo lo encuentro. Sistema de Evaluación Global. ¿Y cómo se analiza la credibilidad según este Sistema de Evaluación Global? Se utiliza de 2 formas. Se analiza la validez y se analiza la confiabilidad. Ustedes han hecho tesis de grado, me imagino, para poder obtener su licenciatura, su bachiller o su título. Cuando uno desarrolla una tesis, uno debe demostrar que su investigación goza de validez y confiabilidad. Ustedes están viendo en pantalla una serie de instrumentos. Todos estos instrumentos son instrumentos de medición válidos y confiables, cosa que no tienen los instrumentos tradicionales, lo que me pregunta justamente Edson. ¿Qué perfil debe tener el analista de credibilidad del testimonio? Número 1, demostrar que es experto. Edson, confírmame después de que yo hablo, ¿ya? ¿Estás ahí, Edson? Sí, licenciado, lo escucho. Ya, escucha todo lo que voy a decir, ¿ya? Y tú lo vas a confirmar al final. Experto. ¿Alguien sabe cuáles son los criterios en primer lugar para que alguien sea experto? Les digo cuáles son. Quizás ni siquiera lo sabíamos, porque yo tampoco lo sabía hasta hace algunos años que lo entendí. Porque en un juicio oral, todos son expertos, en teoría. Experto es, según el criterio internacional, la persona profesional que está capacitada en un tema, credibilidad del testimonio. 2, investiga el tema. 3, reporta el tema, divulga el tema a nivel de publicaciones, conferencias, talleres. Repito, está capacitada en el tema, se ha entrenado en el tema,
ha recibido formación en el tema, no en un taller, una formación como tal. 2, trabaja con el tema, es decir, no es un teórico, es una persona que ha demostrado que trabaja con el tema de credibilidad del testimonio. No porque ha hecho una pericia, sino que trabaja en el área, hace pericias constantemente, tiene experiencia práctica. Y número 3, la persona divulga el tema, científicamente hablando. ¿Qué significa que divulga el tema? Reporta mediante artículos científicos, reporta en congresos, reporta mediante publicaciones periodísticas, televisivas, divulga el tema. Cuando una persona tiene estas 3 características por un periodo de 5 años consecutivos, es considerado experto. Dime tú, Edson, ¿conoces muchos expertos que tengan realmente estas 3 características por 5 años consecutivas en credibilidad del testimonio? Licenciado, particularmente, mire, radico yo en la ciudad de Cobija, acá en Bolivia. Lastimosamente, solamente en el IDIF existe un psicólogo forense, entre comillas, pero no cumple con los requisitos que usted dice. La capacidad, dígame. 1. Entonces, es una realidad que es dolorosa, pero es real, hay que asumirla. Si tú estás en este curso y ustedes, Margarita, Helen, Marisol, Diego y todos los colegas que estamos el día de hoy reunidos, estamos en primer lugar para romper el paradigma. No cualquiera es experto. Ojo, no cualquiera es experto. Lo digo porque aquí en Perú, cualquier leído, cuando digo leído es cualquier persona que ha abierto un libro y cree saber de credibilidad, se para y dice yo soy perito. Perdón, perito es sinónimo de experto. Experto es el que tiene experticia. Y experticia es el maestro, el que domina el arte. Eso es un perito. Entonces, un perito debe demostrar su pericia con estos 3 atributos. Si ustedes se enfrentan a alguien que dice ser perito en credibilidad del testimonio y no tiene este perfil, tú le puedes hacer una contrapregunta. Usted, señor, ¿tiene experiencia trabajando con el tema por más de 5 años? ¿Usted, señor, está formado en el tema para hacer este tipo de pericias? ¿O usted, señor, divulga el tema? ¿Es reconocido en la comunidad científica? No, no, no. Entonces usted no es una autoridad para dar un decreto de credibilidad del testimonio. Voy a llamar a un experto de Perú para que haga un contrainforme. Voy a llamar a un experto de Colombia para que haga un contrainforme. Y de esa manera ustedes podrían tener un mejor abordaje. Creo yo que este es un entendimiento doloroso, porque en Latinoamérica la detección de mentiras es nueva, bastante nueva. A nivel internacional, la detección de mentiras lleva 55 años. El derecho tiene siglos. La medicina tiene siglos. La detección de mentiras tiene 55 años. Es bastante nueva. Por ende, a mí me gustaría que ustedes sean, pues, no sé si los pioneros, pero sí una especie de embajadores en detección de mentiras. Porque al final ustedes van a llevar esta ciencia a su comunidad y se van a dar cuenta que esto se puede profesionalizar. La detección de mentiras y la credibilidad del testimonio muy bien pueden aplicarse. Así que cuando tú leas un informe, no hay daño psíquico, pero sí hay indicios de abuso sexual, por favor. No, o sea, no debe haber analizado un ser humano. No existe ser humano que no tenga daño psíquico si realmente ha sido abusado sexualmente. Entonces creo eso yo que fuera de los roles todos lo entendemos humanamente, ¿no? Regresando al tema, esos son los instrumentos válidos que un analista debería conocer. La técnica RIT, recomendado para para entrevistados desafiantes. Es decir, esos entrevistados que son desafiantes, soberbios con el analista, ¿no? Que se ponen altaneros. Que son negativistas desafiantes, narcisistas, disociales, antisociales. Además de todo entrevistado que muestra actitudes de soberbia. Para este tipo de entrevistados es útil una técnica que se llama la técnica RIT. En este material de lectura que ustedes tienen están todos los pasos de la técnica RIT para que se acerquen a la misma y la puedan conocer. 2. El sistema de evaluación global, SEG. Este sistema analiza la validez y la confiabilidad de un testimonio. Ustedes se preguntarán, doctor,
Un testimonio debe ser válido y confiable, así como una tesis. Sí, un testimonio debe ser válido y confiable. Y como me preguntaba su compañero, ¿cuántas entrevistas deberían hacerse? 2. ¿Por qué? Porque es una especie de pretest y posttest. Se supone que en la segunda entrevista debo encontrar lo mismo que en la primera. Criterio de confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Una respuesta igual que se mantiene en el tiempo, en una primera entrevista y en una segunda entrevista. Por eso, en el ideal deberían ser 2. ¿Y qué es la validez? Que las respuestas sean congruentes entre lo que dice verbalmente y muestra fisiológicamente. Si hay eso, el relato es creíble, sin miedo, creíble. CBCA es una metodología aplicada como una lista de chequeo, indicado preferentemente para menores presuntamente víctimas de delitos sexuales. Justo lo que preguntaba Edson. Es decir, si alguien va a analizar presunción de abuso sexual, debería utilizar el CBCA. Si en el informe yo veo que el perito no utilizó el CBCA, ya tengo mis dudas, ¿ah? Ya tengo mis dudas. Y que vivan en entornos sociales peligrosos. Es decir, por ejemplo, que vivan bajo extrema pobreza, que vivan aislados de la sociedad. Por ejemplo, esos son criterios para utilizar el CBCA. Reality monitoring o monitoreo de la realidad. Permite discernir 2 categorías de recuerdos. Ustedes saben que un perito cuando analiza credibilidad del testimonio no analiza la memoria, analiza el recuerdo. Ojo con eso. El perito analiza el recuerdo, no la memoria. ¿Por qué, doctor? Dirán ustedes. El recuerdo es lo que se evoca de la memoria a través de las palabras. ¿De acuerdo? Entonces nosotros analizamos el recuerdo y de los recuerdos tenemos 2. Recuerdos sensoriales y recuerdos operativos. En el reality monitoring analizamos cuál es la diferencia de los 2. ¿Cómo es un recuerdo sensorial? ¿Y cuál es un recuerdo operativo? Un recuerdo operativo es cuando una persona te narra las cosas mecánicamente. Por ejemplo, a las 2 de la tarde fui a la plaza, a las 3 de la tarde almorcé, a las 4 de la tarde dormí, a las 5 de la tarde me salí al parque. Ese es un recuerdo operativo. Una acción, otra acción, otra acción. Te das cuenta que en los recuerdos operativos, el entrevistado no utiliza ningún tipo de evocación de sensaciones. No te dice si se sintió bien, si tuvo frío, si se sintió mal, solo. No habla de sus emociones, de sus sentimientos. No habla de nada de eso. El recuerdo operativo es un recuerdo generalmente asociado a la mentira. El mentiroso generalmente habla en base a recuerdos operativos, acciones muy concretas. Mientras que los recuerdos sensoriales son esta información que solamente una persona que ha vivido una experiencia te la va a dar. Por ejemplo, te habla de sensaciones. Cuando yo vi a la persona que me quiso agredir, estábamos a 1 metro, yo sentí frío, me dolía el brazo, mis piernas empezaron a temblar, yo parpadeaba mucho, sudaba mi espalda. Son sensaciones. Cuando una persona te narra esas sensaciones voluntariamente, a eso se le llama relato espontáneo, voluntariamente, es más creíble. ¿Ok? Entonces, ya vamos a llegar a eso en el transcurso de la capacitación. Ahora solo estoy haciendo mención. El perito, el analista en detección de mentiras en credibilidad también debe dominar esas 2 otras técnicas. El SRA, que está enfocado a analizar la validez, y el SVA, que está enfocado a analizar la confiabilidad. Es decir, para que alguien se jacte de ser experto, debe analizar todos esos instrumentos y debe utilizarlos de acuerdo al caso y de acuerdo a la situación deseada. Hasta allí, por favor, se entendió lo complejo y lo interesante también de hacerse perito en credibilidad del testimonio y detección de mentiras. Denme su opinión sincera, por favor. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Qué opinan de esto? Cualquiera puede ser perito, así nada más uno lo es. ¿Qué opinan? Doctor, personalmente para mí es brillante su exposición. Da a conocer muchas cosas que personalmente ignoraba. Felicidades, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, Edson. Y así quiero que me hables. Nada que con temor puede cambiar esto. No.
Doctor, ¿sabe qué? Su capacitación no me está gustando, por favor, de otro ejemplo. Encantado. Doctor, ¿sabe qué? Está redundando mucho, por favor, sigamos a la siguiente diapositiva. Encantado. Es que estamos a nivel profesional y en general a posgrado. Por ende, yo necesito su opinión así, personal, tranquilo y cordial. Entonces, vamos a hacer un... Por favor, Marisol, ¿podría confirmarme cuánto tiempo nos queda? Tenemos material, pero quiero la confirmación de Marisol. Marisol es aquí Sí, el sí, alto sí, mando. estoy atenta. Sí, tenemos 15 minutos más con el retraso que se ha tenido. Hemos iniciado casi 19:15. Sí, sí. Entonces tenemos Perfecto. 15 minutos, por favor. Muy bien. Entonces, no hay receso hoy. Olvídense del receso. Eso ya queda para mañana o para pasado mañana. El que ya quería irse se aguanta un ratito. Seguimos porque son 15 minutos más. Profe. Te escucho, Constantino. Muy bonito el tema, lo que hemos abordado. Muchas gracias, licenciado. Yo quería abordar donde estábamos el anterior, ¿cómo se llama? La anterior diapositiva. Diapositiva, sí. Mi pregunta era la curiosidad, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a la verdad del ejemplo que estábamos hablando del robo del celular? ¿Cuáles serían la expresión verbal del autor? Correcto, correcto. ¿Cómo yo puedo buscar que la persona me diga la verdad? Vamos a contextualizar primero. Estábamos hablando de los tipos de mentira, ¿de acuerdo? Los tipos de mentira son 7. Los tenemos aquí en pantalla. Son 7 los tipos de mentiras. Yo primero tengo que entender cuál es el tipo de mentira que la persona está utilizando. ¿Por qué, doctor? Porque recién voy a saber cómo intervenir. No se interviene igual si la persona miente por ocultamiento, falseamiento, encubrimiento, simulación, disimulación, mitomanía o mixtificación. ¿Por qué, doctor? Porque de repente si la persona miente por mitomanía, mixtificación, mejor lo derivo a un psiquiatra. El psiquiatra es quien mejor va a saber intervenir. ¿Por qué, doctor? Porque necesito confirmar el diagnóstico y el mejor confirmador de diagnósticos no es el psicólogo, es el psiquiatra. No nos vayamos a creer todistas. ¿Qué es un todista? Uno que cree que sabe todo. No, el psiquiatra es mucho mejor analista en diagnósticos que el psicólogo. Si yo sospecho que una persona tiene mintomanía o mixtificación, ¿qué hago? Derivo al psiquiatra, definitivamente. Y luego recién puedo analizar su credibilidad del testimonio. Una vez que el psiquiatra me diga, sí, doctor, el paciente o el evaluado está en un estado de mixtificación o de mintomanía, ok, proceda usted a recién realizar la evaluación. Mientras tanto, no lo puedo hacer. Y entonces, ¿cómo hacer para descubrir la verdad? ¿Qué espero yo encontrar para que la persona me diga la verdad? Hay técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas para descubrir la verdad? Vienen después de confirmar que la persona está mintiendo. Una vez que yo confirmo que la persona miente, aplico algunas técnicas para que la persona confiese. No nos adelantemos todavía. ¿Cómo saber que la persona miente? Entendamos los 7 tipos de mentiras. Ocultamiento, falseamiento, encubrimiento, ya lo sabemos. Son cotidianas, ¿por qué? Porque son las de mayor frecuencia. Incluso una persona que se considera muy honesta puede utilizar este tipo de mentiras. Recuerda, la verdad no es absoluta. Yo puedo decirte una mentira en el plano laboral, pero ser muy sincero en el plano familiar, o viceversa. Puedo ser muy mentiroso en el área de pareja, pero puedo ser muy honesto en el área laboral. No es absoluto esto. No es que la persona sea mentiroso siempre u honesto siempre. Por eso que cuando hablamos de credibilidad del testimonio, no se dice el relato es absolutamente creíble. No existe el absolutismo en credibilidad del testimonio. O no puedo tampoco decir el relato es absolutamente increíble. No existe eso. No existe el criterio de absolutismo. Es un criterio difuso, gradual. La simulación y la disimulación son 2 tipos de mentiras estratégicas. ¿Por qué estratégicas? Porque la persona que utiliza la mentira por simulación o disimulación elabora una estrategia, incluso actúa. ¿Por qué? Porque simula algo que no es. De repente simula ser tranquilo.
no se muestra como violento y a la vez disimula algo que no quiere que se vea. Disimula una perversión, por ejemplo. Disimula una parafilia, una perversión sexual. Y en lugar de eso, se muestra como si fuera alguien sociable, comunicativo, tranquilo, estable. Van de la mano. Los separamos para fines académicos nada más. ¿Y qué es la mintomanía y la mixtificación? Están dentro del tipo de mentiras clínicas. ¿Por qué se las llama clínicas? Porque pueden acompañar a la persona el resto de su vida. Las otras no. Las otras no. Solo las últimas dos pueden acompañar a la persona el resto de su vida. Son trastornos. Pueden estar presentes el resto de la vida de la persona. Por ejemplo, en la mitomanía, la persona miente compulsivamente, pero es consciente, se da cuenta. En la mixtificación, la persona miente compulsivamente, repetidas veces, pero ya no se da cuenta. Ya no diferencia cuando dice la verdad o cuando dice una mentira. ¿Qué se hace ahí? Lo que acababa yo de decir. Si yo sospecho de que la persona que voy a entrevistar se encuentra dentro de un estado de mintomanía o mixtificación, ni me atrevo a hacer credibilidad. Primero, derivo al especialista en diagnósticos, que es el psiquiatra, para que confirme mi hipótesis. Esta persona está dentro de un cuadro de mitomanía o mixtificación. Si el psiquiatra confirma, procedo a hacer credibilidad. Mientras tanto, no. Y así puedo entender cómo abordar las mentiras por su tipo. Muy bien. Continuamos. Ha sido una charla muy entretenida. Escucho, por favor, su pregunta. ¿Quién habla? Sí, licenciado, soy Edson. Escucho, Edson. Bueno, doctor, ¿existe un protocolo para poder realizar el testimonio de credibilidad? O sea, ¿pasa a seguir? No existe un protocolo único. Gracias por la pregunta. No existe un protocolo único. Cada especialista en credibilidad maneja un propio criterio. No existe una guía en donde sí o sí utilices estas herramientas para evaluar credibilidad, pero como había mencionado aquí en la diapositiva anterior, el analista debe seguir al menos una serie de técnicas deseables que esperamos que se puedan utilizar, dentro de las cuales había leído que tenemos las técnicas siguientes. Está apareciendo la diapositiva un momento. Las técnicas siguientes, estas técnicas, las que ustedes tienen en pantalla. No existe un protocolo único de entrevista. La persona, por ejemplo, puede analizar mediante la entrevista cognitiva, es decir, orientada a entrevistar toda la cognición de la persona. Otra persona puede analizar puede utilizar una entrevista basada en el CBCA, por ejemplo, más orientada hacia el lado emocional. En cualquiera de los casos, el analista, una vez que empieza a entrevistar para credibilidad del testimonio, no es que tenga un protocolo único, pero que sí tiene unos pasos obligatorios a seguir. Y son los siguientes. Lo primero que debe hacer un analista es hacer una línea base. ¿Qué es una línea base? Una línea base es una entrevista inicial de 5 minutos máximo. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirve esto? Si lo que yo quiero saber es si miente o no miente. Es indispensable hacer una línea base. En una línea base se conversa de un tema aparentemente superficial. Doctor, ¿por qué dice aparentemente superficial? ¿Y cuáles son esos temas aparentemente superficiales? En una línea base, el analista le da la bienvenida al entrevistado, le dice por favor tome asiento, y le empieza a preguntar cosas aparentemente superficiales. Por ejemplo, ¿cómo está el clima en tu casa, por tu casa? ¿Fue difícil llegar a la oficina, al consultorio? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te acompañó? ¿Qué almorzaste el día de hoy? ¿Qué desayunaste el día de hoy? Doctor, ¿para qué le voy a hacer esas preguntas? Se estarán cuestionando ustedes. No son relevantes, doctor. Por supuesto que son relevantes. ¿Por qué? Por una razón. Cuando yo hago estas preguntas, el entrevistado no se siente bajo presión. ¿Y para qué me sirve eso, doctor? Para que yo pueda ver cómo es el entrevistado en su estado natural. Ver su comportamiento en estado natural.
y luego comparar su comportamiento en estado natural frente a las preguntas de rigor, orientadas al problema, orientadas al incidente. Ya cuando hable, por ejemplo, de los tocamientos indebidos, del presunto abuso sexual, de la acusación de violencia, etcétera, de casos que pueden ser. Por ende, la primera parte en una entrevista de credibilidad es hacer una línea base, hablar de esto para conocer el comportamiento natural de la persona. Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo preguntar a la persona, ¿y qué tal? ¿Cómo fue que viniste acá? ¿Quién te trajo? ¿Qué tal estuvo el tráfico? Y me doy cuenta que ante esta pregunta irrelevante, la persona se cruza de brazos y agacha la cabeza. ¿Qué significa eso? Que ese es su comportamiento normal. No significa que se cruza de brazos para mentir. Ese es su comportamiento normal. Si después la persona se cruza de brazos, no es que me está mintiendo. Es una característica normal en él. ¿Y cómo yo lo sé? Porque lo acabo de ver en la línea base, en esa entrevista de 5 minutos. Posteriormente a eso, a la línea base de 5 minutos, un siguiente paso es hacer algo que se conoce como encuadre. Un encuadre es dar las pautas de cómo se va a desarrollar esta entrevista. ¿Quién va a guiar la entrevista? ¿Qué espero yo de él? ¿Para qué va a servir esta entrevista? ¿Y qué va a pasar al final? ¿Cuál es el siguiente paso después de esta entrevista? En ese encuadre yo doy las pautas y le informo a la persona que yo soy quien va a guiar la entrevista, que soy yo quien va a analizarlo y que soy yo quien va a hacer las preguntas. Pero se lo digo de una manera cordial, nunca de una manera directiva, nunca en un tono autoritario. Eso no sirve, no se utiliza ese tipo de entrevistas. Y finalmente, después de hacer esta línea base y hacer este encuadre, procedo al consentimiento informado. De forma verbal o de forma escrita, mejor aún, de forma verbal y de forma escrita, le pido a la persona su consentimiento para ser entrevistada. Mucho más si es menor de edad. Cuando es menor de edad no hago consentimiento informado. ¿Qué hago? Un asentimiento informado. Es distinto. Es decir, el menor de edad no me consiente a mí, sino que es el adulto que lo protege el que me da el permiso de entrevistarlo. Consentimiento informado para adultos mayores de edad. Asentimiento informado para menores de edad. Por ende, luego de hacer esto, de pedir el permiso, se recomienda que el analista le dé a la persona 2 minutos para que ordene sus ideas antes de empezar con las preguntas. Por favor, tómese usted 2 minutos para relajarse, ordenar sus ideas. Si gusta, lo voy a dejar 2 minutos a solas para que usted pueda ordenar las respuestas para el tema que vamos a conversar el día de hoy. Luego de eso, recién entro a la entrevista. ¿Te das cuenta, ustedes, colegas y compañeros, que muchos colegas no hacen esto? De frente se lanzan a entrevistar y dirán, ¿sabe por qué hacemos eso, doctores? Que no tenemos tiempo, pues. Nos exigen informes, tras informes, tras informes. Sí, pues, nadie dijo que esto sea fácil. Nadie dijo que esto sea sencillo. La realidad no facilita las cosas. A un perito le piden 5 o 10 informes por turno. Es algo bastante acelerado. Entonces, no puedes hacer todo eso. Deberíamos hacerlo. Deberíamos implementar una forma de entrevistar en la que sí lo podamos hacer. Pero estamos acostumbrados a no hacerlo. Y el perito lo que hace para agilizar las cosas y agilizar su trabajo es: resuélveme este test, respóndeme estas preguntas y dibuja a estas personas. Y eso no es credibilidad del testimonio. No lo es. Muy bien. Doctor. Sí, escucho, Edson. Doctor, la explicación que usted nos ha dado es con respecto al perito, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería con nosotros como abogados, o personalmente yo como abogado, qué es lo que debería pedir para que sea una pericia de esta naturaleza? ¿Qué es lo que le deberías pedir a quién, Edson? En este caso al fiscal, en un delito de abuso sexual, sobre el testimonio de credibilidad de una menor de edad que ha sido víctima de un delito de abuso sexual. ¿Tú eres abogado de quién, supongamos? Del imputado. Del agresor. Del presunto agresor. Del presunto agresor, sí, gracias por la aclaración.
Primero, lo primero que deberías pedir es que se guarden las garantías de la entrevista. Es decir, uno, que se respete la entrevista única. Dos, que el presunto agresor tenga la posibilidad de brindar su relato. ¿Qué significa eso? Que se haga una entrevista, no un interrogatorio. ¿Cuál es la diferencia entre entrevista y interrogatorio? El interrogatorio está basado en preguntas cerradas y la entrevista está basada en preguntas abiertas y cerradas. 3, que se le permita al presunto agresor reformular sus respuestas si lo cree necesario. Y 4, que se le permita, si él lo desea, acabar con la entrevista cuando ya él no se sienta listo para seguir respondiendo. Porque puede ser que el analista tenga una actitud prepotente, porque generalmente si se presume que alguien es agresor sexual, hay el estigma de entrevistarlo de esa manera. Entonces, no es necesario eso. No es necesario hacer ese tipo de entrevistas. Eso es lo que se le puede pedir. Si no se cumple con esos parámetros, se pediría que se haga una nueva pericia o una pericia de parte. Por ejemplo, llamar a un perito externo para que haga un informe de manera particular. Y que ese informe pueda ser considerado como un medio de prueba. Porque tú sabes que finalmente el informe que realiza un perito puede ser considerado un medio probatorio, ¿verdad? Entonces, si no se han cumplido con esos criterios, puede solicitar que se admita un informe de un perito de parte. En este caso tendrás que buscar un perito que se presente como tal y que esté capacitado para entrar a una audiencia en juicio oral y que sea un psicólogo forense. Tiene que ser psicólogo forense. Sí o sí. ¿Por qué? Porque el psicólogo forense está entrenado para argumentar sus resultados en un foro. Un juicio oral, una audiencia en juicio oral es un foro. Por eso se llama psicólogo forense. Forense viene de foro. Está especializado en argumentar en un foro, en una audiencia donde hay un juez, un fiscal y un abogado frente a él. Ese sería el procedimiento que yo recomendaría. Dicho esto, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Ojalá pudieran prender sus cámaras, si ustedes lo permiten, si ustedes quisieran conocerlos, y tomar una foto para el recuerdo. No sé si ustedes están de acuerdo. Quien lo esté, estaría muy agradecido por ello. ¿Se entendió? Confírmame esto, por favor. Mi estimada Marisol, antes de culminar, te doy el pase a ti para cerrar. Y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Ha sido para mí un gusto. El día de mañana estará con ustedes Sonia y yo. Vamos a combinar entre los dos la capacitación. Entonces, bueno, recién veo sus rostros, recién los conozco. Me alegra mucho.